Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de Facebook. Búscanos, recuerda, como En Contacto Baires. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de la página web www.maya10.com. A la gente que nos escucha a través de la 100.9, la frecuencia modulada. Esta es Radio Maya y este es tu programa En Contacto. Así que recuerda que te acompañamos todavía, y esto está arrancando porque vamos a hablar ahorita con el profesor Martín Aizikovic. Te recordamos que el día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús el maestro, Jesús el rabino, ¿no? Jesús el rabí, bueno, mi maestro sería. Y hablamos del rabino, hablamos de el maestro Yeshua, de Jesús, aquel que nació te decía, entre el 4, 6, algunos dicen entre el 7 antes de Cristo, bueno, según la lectura que se da de los evangelios y las cuestiones históricas que sucedieron en su momento, aquel que trajo una enseñanza maravillosa de vida y que podemos justamente ver, leer y tratar de entender a través de las Sagradas Escrituras, para nosotros que es la Biblia. Pero bueno, para hablar justamente de ese gran Jesús, de ese maestro, ya tenemos con nosotros al profesor Martín Aizikovic, a quien le damos los buenos días. Profesor, muy buenos días, bienvenido a En Contacto y gracias por estar como siempre con nosotros. Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, contento de poder nuevamente compartir este espacio. Esta semana fue ajetreada porque viajé a nuestro vecino país de Chile para un congreso de historia antigua, justamente, donde tocamos muchos de los temas que se hablan acá en la radio. Y bueno, fue un ida y vuelta de 2-3 días bastante complejo por el viaje, la espera de avión, la escala. Pero bueno, el congreso fue muy lindo, muy interesante y da aportes para que muchos podamos seguir estudiando y transmitiendo, bueno, algunos conocimientos que para muchos son importantes. Eventos muy interesantes e importantes donde uno va a dar y a la vez a recibir, profesor. Siempre se aprende en esto de estar dando, hablando y escuchando a la vez, ¿verdad? Sí, porque los congresos o las jornadas de historia, sea cual sea, o de cualquier disciplina científica, tienen como base la cuestión de poder presentar un tema personal, ¿no? Uno prepara un tema de investigación en base a lo que es la temática del congreso, en este caso es de historia antigua. Entonces, todo lo que esté dentro de la historia antigua, que digamos abarca el cuarto milenio antes de Cristo hasta el siglo V, quizás sexto después de Cristo como antigüedad tardía, bueno, es bienvenido y cuando uno presenta el trabajo, te lo aceptan o no, el resumen o el trabajo completo. En este caso yo fui invitado por quien organizó el congreso, el profesor Izcaya Toro, y la verdad que resultó muy bueno. Gente que vino, bueno, del mismo Chile, de Argentina, gente que ha estado estudiando en España, en Estados Unidos, y la verdad que enriqueció mucho también el trabajo, la tarea de los alumnos de la Universidad de Concepción, que fue el espacio donde estuvimos trabajando y analizando cuestiones que cada uno presentó en sus trabajos, y siempre se da, como hacemos acá, un intercambio, un ida y vuelta, un análisis, una crítica constructiva, generalmente siempre es constructiva en estos ámbitos de investigación. Lo bueno que hay es que bueno, uno presenta su trabajo y la gente con mucho respeto critica en el buen sentido, apoya, a veces cuestiona ciertas resoluciones, pero con un nivel de educación, ¿no? O sea, en el sentido de ver, bueno, ¿por qué se colocó esto, aquello, faltaría tal cosa, o es esclarecedor que hayas puesto en tu trabajo tal concepto? Así que realmente es muy interesante, actualiza mucho también, porque uno se da cuenta de qué es lo que le falta, de qué es lo que en lo cual está bien posicionado. También tiende a permitir la apertura intelectual, ¿no? Y escuchar otras teorías, aprender a respetarlas y sobre todo también crecer en el conocimiento. Justamente Chile, como todo país de Latinoamérica, está en un proceso de reconstrucción identitaria, de reconstrucción intelectual. La mayoría de los países latinoamericanos hemos pasado por bueno, procesos políticos y económicos muy complicados, y creo que bueno, la ciencia, el estudio, lo intelectual permite justamente a la gente superar esas cosas. Bueno, el trabajo que hacemos acá, en la radio, todo esto también es un pequeño aporte, digamos, para poder
generar conciencia, ¿no? Tanto del ámbito religioso como del ámbito histórico, político, porque todo está, por supuesto, relacionado. Estoy esperando alguna vez poder ir a Perú, a algún congreso, unas jornadas históricas, pero bueno, hasta ahora no he, no he conseguido, digamos, la conexión, así que en algún momento podré viajar a Lima u otro lugar del Perú, o también, por supuesto, de Bolivia, de Ecuador, para poder participar en algún congreso. Y seguramente, profesor, la oportunidad se va a presentar. Y por último, en todo caso, si no, tendré que ver yo la forma, porque de todas maneras hay que compartir todo esto, que es muy interesante. Sí, sí, estaría bueno lo que habíamos pensado alguna vez, de poder hacer como una pequeña gira o hacer una pequeña presentación de algunos días en algún lugar del Perú, de Bolivia quizás, y bueno, generar ahí un espacio de intercambio con la gente que venga a escuchar, ¿no? Es un proyecto interesante. Lo importante es eso, el compartir. Y no se cobre entrada. No, no, por Ni se supuesto recogen que no. ofrendas ni nada. Este, La idea es dar para que la gente también pueda recibir lo que, gracias a Dios, uno está recibiendo, ¿no? sí, sí, Esa es la seguro, idea, que no, sea eso es lo esa más cadena y importante. punto, nada más eso. Sí. Profesor, y en el día de hoy vamos a hablar de este personaje tan importante que ha marcado la historia, que una de las cosas que se menciona es de cómo dividió el tiempo, entre comillas, el tiempo, porque sí, hablamos antes de Cristo, hablamos después de Cristo, y hablemos de este Jesús, de este maestro, de este rabino sería, ¿verdad? Porque rabí es mi maestro, me decía usted, y hablar Sí, de rabino sería el maestro. exactamente, sí, muy bien. Bueno, como bien decías, como bien dijiste, eh, se cree o no, la persona crea o no quien sea, en el mundo occidental sobre todo, en la persona de Jesucristo como el Mesías o en la persona de Jesucristo como el Salvador, el Redentor. Vivimos en un mundo, el mundo occidental, en este caso, donde la presencia de Jesucristo, del Jesús histórico, como se lo plantea en historia, la presencia del Jesús histórico marcó la existencia humana. En primer lugar, dividió la historia en dos. Como bien dijiste vos, la historia humana está dividida en un antes y un después de Jesucristo, en relación a su nacimiento, ¿no? O sea, como que el nacimiento de Jesús, el cálculo, que después, el sábado próximo hablaremos de esos temas un poquito más, no sensibles, sino un poquito más científicos, digamos, a la hora de hacer un análisis histórico más profundo. Pero en principio decimos que el nacimiento de Jesús, fecha más menos aproximada, dividió realmente sí la historia en dos, porque no en el momento, sino posteriormente, ¿no? Y cuando decimos posteriormente, ya vamos del siglo IV al VI después de Cristo. En ese momento, ya la concepción acerca de la persona del Salvador como realmente un personaje importante en la historia humana, bueno, generó la división de la historia. Hay pueblos que no dividen la historia como se hace en Occidente, por ejemplo, bueno, el judaísmo, ¿no? Básicamente, el judaísmo, al no aceptar la persona de Jesucristo como el Mesías esperado, no tomó en cuenta entonces, no tomó en cuenta aceptar que la historia se debía dividir en dos. Si bien el Estado de Israel, cuando uno va, por supuesto, trabaja con el calendario grecorromano, por así decirlo, hay un calendario propio del pueblo judío que no toma en cuenta la división de la historia. Por otro lado, también lo mismo si nos situamos en China o en otros países orientales. Pero para Occidente, siglos después, ya casi entrada en la Edad Media, hablar de antes y después de Cristo fue relevante. Por ende, cuando yo pongo un mojón en la historia, un marcador en la historia, que me dice, mira, hasta acá fue una etapa y luego se inicia otra etapa, y bueno, este personaje, como bien decías, es importante. En segundo término, además de la división de la historia por su nacimiento, y que se concretó después, siglo después, por la obra realizada por este personaje, por así decirlo, histórico, porque estamos adentrándonos en la cuestión histórica, uno tiene que ver las características que la persona del Jesús histórico tenía. Y estas características son muy interesantes. Como bien planteaste, la cuestión del Jesús rabino. Cuando nace la iglesia cristiana, en un principio, hablamos del siglo I,
La mayoría, digamos, no vamos a poner un porcentaje, pero si tuviéramos que hacerlo, diríamos un 90, un 80, un 95% de los miembros de la iglesia cristiana o del culto a Jesús, sobre todo en la zona de Judea, en Jerusalén, era todo mayoritariamente de personas judías. Ocurre que después, a raíz de las persecuciones, a raíz de los problemas políticos y económicos con el Imperio Romano, a raíz de la acción misionera del apóstol Pablo y de otros más, el cristianismo fue perdiendo, digamos, su composición étnica predominantemente judía. Y esto tuvo mucho que ver las guerras que se dieron contra Roma, además de todas las escaramuzas del primer siglo, del año 66 al 70, la acción de los celotes luchando contra Roma, que termina después con la destrucción, ya anticipando la destrucción final del año 135, bueno, ahí es donde la iglesia recibió un golpe letal con respecto a la composición étnica judía. ¿Por qué? Porque muchos judíos o se fueron exiliados justamente a zonas donde había mayoría de gente no judía, de goín, digamos, de otras naciones, o murieron defendiendo la ciudad. Y esto es un dato importante porque estos judíos que creían en Jesús como Mesías, hasta vivían en un barrio propio particular, observaban las fiestas judías, todas las cumplían con las mitzvot, digamos, judías, y por ende murieron defendiendo la ciudad de Jerusalén, que era su ciudad, contra los romanos. Entonces, acá cabe preguntarse en tercer término, ¿qué papel cumplió Jesús como judío? Porque si uno dice, mira, Jesús vino y después se estableció, vino para salvar a todos. Jesús muere con sus brazos extendidos para abrazar a todo el mundo, ahí lo hace en la cruz. Y toda la prédica, digamos, que en el Nuevo Testamento cristiano se establece, uno se debe preguntar, bueno, pero ¿y qué características tenía este Jesús? Bueno, no vamos a entrar en las cuestiones históricas para tratar de cientificar la cosa, eso lo vamos a hacer el sábado que viene, donde vamos a trabajar el tema de el antes y el después de Cristo, quién lo estableció, cómo se estableció, qué trajo eso de nuevo o no a la historia, después en qué lugar nació, cómo fue, bueno, todas esas cuestiones las hablamos el sábado que viene. Hoy trabajamos por una introducción y en este punto entonces vamos a definir que Jesús, en primer lugar y principalmente, era judío. Y esto de ser judío, ¿qué significa? Bueno, si nosotros nos apegamos a la tradición de que Jesús nace en Belén, de Judea, era judío. Sin embargo, sus padres provenían del norte, o sea, de la Galilea, que no es Judea. Por eso, en algún momento en los evangelios se dice, ¿puede de Galilea salir algo bueno? Porque esta cuestión de que los galileos eran personas incultas, eran personas que hasta estaban en alto grado mezcladas con otros pueblos, a raíz de lo que había pasado con los asirios, la reimplantación de pueblos desde el siglo VIII en adelante, la conversión de esos pueblos, pero que de sangre, digamos, genéticamente no eran judíos puros, generaba disconformidad, como también con los samaritanos. Entonces, Galileo era visto como un judío hasta ahí. Pero bueno, Jesús es judío, practica el judaísmo, un judaísmo que ya estaba de alguna forma institucionalizado, había un templo, al templo se llevaban ofrendas, la gente acudía al templo mínimamente una vez al año, estuviera donde estuviese. Entonces, bueno, de alguna manera la práctica del judaísmo de Jesús viene desde el nacimiento. A los 8 días, la circuncisión, algo que no solo unía simbólicamente a la persona con el pueblo de Israel, sino que también marcaba físicamente la composición étnica de la persona y le otorgaba, digamos, un principio ya de vida establecido. Luego de eso, la práctica era que los padres tenían que inculcar, como se hace hoy día, a los chicos 8 días la circuncisión, algo que... Entonces, este inculcar a los chicos en la tradición judía genera que después en los evangelios se hable de que Jesús, ¿no? Va al templo, cuando tenía 12 años aproximadamente. Bueno, entonces Jesús va al templo y participa de todas las actividades. Después está el tema de si Jesús ofrecía sacrificios por él mismo, ¿no? Por culpa del pecado o de la culpa en sí misma por errores cometidos. Este es un tema muy interesante porque todo judío tenía que trasladar sus errores al interior del santuario, del templo de Jerusalén,
para después, una vez al año, en el Día del Perdón, en el Yom Kippur, que el templo pueda ser expiado y todos esos pecados o errores olvidados. Bueno, en el concepto cristiano, Jesús fue impecable, con lo cual él podría haber asistido seguramente, y lo hacía, y los evangelios siempre lo sitúan en el templo. Sin embargo, él nunca entonces ofreció sacrificios por el pecado. Había otros tipos de sacrificios de acción de gracias, ¿no? Sacrificios de paz, pero sacrificios por el pecado y la culpa, teniendo en cuenta esto, Jesús nunca ofreció. Pero más allá de eso, como todo buen judío, seguramente aprendió las primeras letras de la Torá. Hay que tener que un alto porcentaje de la gente no sabía leer y escribir. Y el hebreo era lengua muerta, o sea, lo que se hablaba era arameo. Pero bueno, parece ser que su madre, Miriam o María, y su padre, José, eran personas que, por supuesto, eran justamente religiosos, o sea, observantes de la tradición. Luego el cristianismo se encargará de otorgarles a María y a José la santidad misma o la santidad propia para que, como padres del Mesías, entonces realmente pudiesen reflejar la tradición que le inculcaron. Así que bueno, Jesús fue criado como judío, se crió en un ambiente que tendía al monoteísmo, aprendió las primeras letras seguramente de la Torá. ¿Por qué podemos decir que Jesús sabía leer y escribir? Por la tradición de que cuando él salvó a una mujer, que se atribuye que sea María Magdalena, de morir apedreada por haber estado con un hombre que no era su marido y haber sido encontrada en ese mismo acto, recuerden que las mujeres eran castigadas, los varones no, era la cuestión cultural de la época. Jesús se acerca y la perdona y demás, pero además escribe en tierra, aparentemente escribe en tierra, y cada uno va dejando las piedras y se va. Y la historia remite a que, bueno, eso significa que estaba escribiendo los pecados de cada persona y demás. Bueno, no lo podemos afirmar fehacientemente, pero seguramente por el conocimiento y la sabiduría que Jesús tenía, había tenido capacidad en este sentido de escribir, como también Jesús se levanta y habla en la sinagoga, toma el rollo y él dice, esto se ha cumplido hoy día. Entonces, bueno, sabía leer y sabía escribir. A los 13 años, justamente la iniciación de un judío le otorgaba, a partir del bar mitzvah, de una práctica religiosa de ingreso a la comunidad, la adultez. O sea, a los 13 años, religiosamente, un niño judío es adulto, antes y ahora. Pero él no comienza la predicación a los 30 años, a los 13 años, sino que lo hace a los 30 aproximadamente. Porque a los 30 años era costumbre y era la tradición que una persona que sabía leer y escribir y que tenía dotes de maestro, o sea, de alguna manera de ser moré, maestro, o de ser rabino por haber estudiado, pudiese enseñar. Pero este poder enseñar iba de la mano de tener discípulos. Así como en Grecia los grandes filósofos tenían sus discípulos en las academias y enseñaban y sus discípulos después continuaban las tradiciones, como el caso de Sócrates Platón y de Platón después maestro de Aristóteles. Bueno, Jesús también tuvo discípulos, los cuales después continuaron con su tradición. Comenzar a enseñar de Jesús fue muy importante porque seguramente ya lo conocían, iba al templo, asistía a las fiestas, él estaba presente ahí, seguramente discutía, no solo que discutió con los rabinos una sola vez cuando sus padres lo habían perdido en la caravana y Jesús después estaba debatiendo con los rabinos a los 13 años. Él, no, seguramente siempre estaba haciendo esto y todos los años sí o sí iba a Jerusalén, se encontraba con situaciones nuevas, escuchaba noticias nuevas, entonces de alguna manera toda la gente estaba cercana en cuanto a las noticias. No había internet, no había globalización, pero la globalización de la época eran estas caravanas que llevaban y traían noticias e informaciones, sobre todo de lo que pasaba con los romanos, con algún otro pueblo y las necesidades de liberación. El caldo de cultivo en el cual se crió Jesús, o lo criaron a Jesús, es muy importante, porque en el primer siglo se contabilizan aproximadamente un poco más de 20 personas que se denominaron Mesías, o que los denominaron Mesías. El Mesías, Mashiach, es el ungido que viene desde la época de la antigüedad. Ciro, el rey Ciro fue ungido. ¿Ungido en qué sentido? En el caso que los judíos lo reconocen, porque les otorgó la libertad, después de su edicto, de poder volver de Babilonia a la tierra de Judea. Toda persona que hiciera el bien, en este caso, teniendo un poder político, era un ungido. Los reyes, como David, Salomón y todos los demás, fueron ungidos. Por lo tanto, cada rey era un Mashiach, porque eso representaba.
Ahora, el concepto de Mesías, tal cual se le aplica a Jesús, ya tiene una connotación que es tipológica. ¿Qué significa? Que así como los reyes eran ungidos a través de la línea davídica, o sea, de David, entonces en algún momento vendría aquel que cumpliría excelentemente y ampliamente, universalmente, la capacidad de liderazgo o de un reinado que no terminara nunca, sobre todo para el pueblo de Israel. Tengamos en cuenta que lo que denominamos, o lo que se denomina desde el cristianismo Antiguo Testamento, que el judaísmo le llama Tanaj, que son todos los libros de esa primera alianza, de ese primer pacto, no hablan de una salvación universal en general para toda la humanidad presente, sino específicamente apunta al pueblo judío, al pueblo de Israel. Jesús se cría en este ambiente bastante apocalíptico, porque Dios intervendría en la historia, terminaría con los romanos eran, digamos, de lo peor de los imperios que habían ocurrido, a la par que los asirios, y entonces, bueno, la Pax Romana era una paz muy complicada, Pax en latín. ¿Por qué? Porque la Pax Romana era, vos hacés lo que quieras, creé lo que quieras, organizá el pueblo como quieras, pero pagame el tributo y reconoce que Roma es superior a todo. En el momento que levantás una espada contra Roma, viene Roma y crucifica, degüella, tortura, arrasa, quema y se terminó todo. Bueno, es en este sentido que los judíos aguantaron hasta el año 66 cuando comienza esta revuelta y luego de la destrucción del año 70 vuelven en el 135 para no volver, digamos, a levantarse contra Roma porque ya no había ningún tipo de esperanzas de lucha. Jesús se cría en este ambiente y se cría conociendo muchas cosas o muchas realidades, digamos, literarias, que no estaban en la Torá, como los libros apocalípticos o los pensamientos apocalípticos que yo ya he trabajado en programas anteriores, que eran muy, muy fuertes en cuanto al contenido, ¿no? De que esta historia se iba a terminar, de que Dios iba a intervenir, de que el pueblo de Israel iba a ser victorioso, de que la sucesión de imperios universales, que en realidad es un mismo imperio, pero en varias fases, porque son arrogantes, porque son soberbios, porque se oponen a Dios, porque son inmorales, es el mismo universo, pero el mismo universo de imperios, pero manifestado en distintas caras de emperadores. Bueno, eso en algún momento se iba a terminar. Ahora, cuando Jesús aparece, que recibe su bautismo, es interesante hablar del tema del bautismo, que también lo vamos a tocar el sábado que viene, porque tiene que ser muy específico. Por principio, vamos a decir en primer lugar, como algo general, que todo judío realiza lo que se llama la mikve, todo judío observante. Mikve quiere decir inmersión o sumergirse. La inmersión tiene que ver con esto de la purificación. En los pueblos antiguos, la necesidad del agua era muy importante justamente para ser purificados. El agua representaba la pureza. Y tenía que ser un agua que corriese, no un agua estancada. Hay muchas cuestiones acerca de Juan el Bautista, quién era, qué representó, si era esenio, de dónde apareció, es medio raro quizás, no se sabe de él. Sí se sabe que era primo de Jesús, que era 6 meses aproximadamente mayor que Jesús, que también lo vamos a estudiar eso para trabajar un poquito el tema de cuándo aproximadamente nace Jesús, nace Juan el Bautista. Pero bueno, el llamado Juan el Bautista tiene que ver con esto del bautizo, del bautismo, que significa inmersión o sumergirse. Ahora, hay dos cuestiones, ¿no? El bautismo, que va a ser interesante trabajarlas el sábado próximo, acerca de si en el bautismo alguien te ayudaba a sumergirte o te sumergías solo. Yo me inclino particularmente por el tema de que la inmersión era solo. La persona sola tenía que sumergirse y en eso estoy bastante de acuerdo con la Iglesia Ortodoxa rusa, donde el bautismo de adultos es una inmersión que la persona hace 3 veces por la Trinidad, pero de forma solitaria. O sea, hay gente que está ahí alrededor, pero la persona lo hace sola porque tiene que afrontar su arrepentimiento y su conversión de manera individual. Pero bueno, más allá de eso, vamos a trabajarlo después, el tema de que Jesús, antes de empezar su ministerio, bueno, se toma su tiempo de soledad, esos 40 días, una cuestión tipológica, por así decirlo, ¿no? Porque fueron 40 años en el desierto, ahora son 40 días, si tomamos en cuenta la relación día por año, ¿no? Que se daba en el sentido profético partiendo del capítulo 3, si mal no recuerdo, de Ezequiel. Bueno, hay algo muy interesante con el término 40, pero nos remite a esta cuestión de la soledad, del desierto, de la comunión íntima con Dios.
Luego se bautiza y empieza todo su ministerio. Pero este ministerio de Jesús, cuando hablamos de ministerio, le estamos dando una categoría que pasa por un matiz o por un prisma cristiano. Porque en el judaísmo no se hablaba de ministerio. Jesús, como moré, como rabino, no estaba ejerciendo un ministerio. Él estaba, de alguna manera, llevando adelante una vocación religiosa. También la palabra vocación, advocatio, es una palabra latina que tiene que ver con a qué estás llamado en la vida. Bueno, entonces tampoco tendríamos que usar vocación. Jesús lo que hacía era enseñar, lo que hacía todo rabino, juntar discípulos y enseñar, ¿no? Y asistir al templo y todo. Bueno, eso es lo que hizo Jesús. Entonces, cuarto, quinto lugar ya, podríamos decir que Jesús actuó e hizo los pasos cotidianos típicos de una persona que quería ser maestro de la ley. Cuando hablamos de maestro de la ley, tenemos en ese caso, dos opciones, o era saduceo o era fariseo. Los fariseos eran, digamos, un grupo muy querido por la gente, muy cercano a la gente, eran aproximadamente entre 6.000, 8.000, a lo sumo quizás 10.000, en una población de 1.000.000 que había en la zona de Israel en ese momento, y a diferencia de los saduceos, ellos no provenían de familia aristocrática, ni habían negado un montón de doctrinas, como la inmortalidad del alma y otras, que a la gente le atraían, ¿no? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Ese tipo de cosas. Los saduceos negaban que existieran los ángeles, los fariseos no, al contrario. O sea que había una relación más cercana con el pueblo. Y Jesús seguramente en estas circunstancias fue fariseo. Y había distintos tipos de fariseos. Había fariseos más ortodoxos, más liberales, del centro. Jesús, digamos que me apoyo acá en las ideas que en sus libros colocan Joseph Klausner, Alfred Edersheim. Ellos plantean, Mario Sabán, ellos plantean que Jesús fue un fariseo de corte liberal, ¿no? Más amplio en sus conceptos, pero que no por eso denigró o estuvo en contra de los otros. En el momento Jesús dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Bueno, hay un nivel de justicia. Como la balanza tiene que quedar equilibrada para vos, también tiene que haber un nivel de justicia, digamos, en tanto que las acciones éticas que vos tengas sean muy buenas. ¿Y cuál es el modelo a seguir? Los fariseos. La palabra fariseo, perushim, quiere decir separados. Algunos, y sobre todo después del cristianismo, con el cristianismo, después de la existencia de Jesús, planteaban que esa separación tenía que ver con, no me junto con el pueblo. Pero todo lo contrario, la separación tenía que ver con la separación del mal, la separación de las cosas que están equivocadas, la separación de los errores, ¿no? Así que bueno, eso por otro lado para poder plantearlo y tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Porque es importante para analizarlo, ¿no? No hay que, digamos, pensar que las cosas son como son por algo, en el sentido de decir, ¿por qué se habla de que los fariseos fueron personas malas o fueron personas que estaban lejos del pueblo? Nada que ver, todo lo contrario, los fariseos fueron personas que estaban muy cerca del pueblo y que de alguna manera trabajaron junto al pueblo para instruirlo y ayudarlo en todo lo que el pueblo necesitaba. Y entonces, ¿por qué se habla mal de ellos? Bueno, se habla mal de ellos por tradiciones antiguas cristianas que de alguna manera, generaron estos conflictos, y cuando uno va a cualquier denominación, a cualquier iglesia, del fariseo se habla mal, y el fariseo parecía mala persona, y todo lo contrario, es la norma de justicia en el Nuevo Testamento para ser salvo, por así decirlo en términos protestantes, es la norma en todos los evangelios para poder acceder al reino de los cielos, y el fariseo es una norma de conducta y de vida porque Jesús era fariseo. Con lo cual, cuando escuchen que se habla mal de los fariseos, pueden levantar la mano y decir, no, pero mira, un fariseo era la norma de justicia, el fariseo era la norma de ingreso al reino de los cielos, y el fariseo era una persona que estudiaba la Torá, estudiaba la ley codo a codo con Jesús, con lo cual no es una persona para decir que era mala. Había distintos tipos de fariseos, y los fariseos entre ellos se llamaban de distinta manera. Por eso cuando Jesús dice que son sepulcros blanqueados, no es un mal insulto. A ver, es como un insulto, pero no era algo descolocado porque era un tipo de fariseo. Es como decir, hay gente buena, hay gente mala, hay gente más o menos, hay gente sincera, no sincera, hay gente que trabaja, otros que no les gusta, hay gente que es emprendedora, otros no lo son. Bueno, así había fariseos, ¿no? Había fariseos ortodoxos, fariseos
que eran complicados en su carácter, fariseos que eran humildes, fariseos que eran hipócritas. Bueno, Jesús ahí está hablando con los que no cumplen el ideal de justicia. Pero Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere como la de ellos, no entrarás en el reino de los cielos. Y por otro lado es muy interesante, cuando Jesús plantea en Mateo 5:17, él dice, no penséis que he venido a cambiar la ley o los profetas. No he venido a cambiar, sino a cumplir. Y el otro día justamente hablábamos de esto en el Congreso ahí en Concepción, en Chile, donde planteé esta cuestión, ¿no? Jesús no vino a cambiar la ley, sino que Jesús, y ahí se utiliza el verbo griego pleroó, la palabra cumplir es pleroó, y se traduce como cumplir, pero en realidad significa, viene a mostrarles el verdadero sentido de la ley. Y esto es muy importante porque el cristianismo después, entre comillas, se olvidó de esto, ¿no? El cristianismo se olvidó de esta cuestión y más allá de que el cristianismo después creó su propia cultura religiosa, su teología, ojo, porque Jesús no vino a cambiar, y esto da para mucho, porque uno se podría preguntar, pero entonces ¿él fundó una iglesia o no la fundó? Entonces ¿él quería que se separen del judaísmo o no? Entonces, ¿cuál es la cuestión con el cristianismo cuando nace? Bueno, Jesús dice, no vine a cambiar, sino a cumplir, vine a darle el verdadero sentido, él aparte digamos, hacía una autopropaganda de sus cosas, ¿no? No había internet para poner un blog, entonces Jesús decía, bueno, escúchenme que yo les voy a decir esto. Yo no vine a cambiar, yo vine a cumplir. O sea, en el sentido de la palabra original que él dijo, o que por lo menos se registró en el Evangelio, yo les voy a mostrar lo que realmente es la ley. Bueno, y eso era algo que cada rabino, que cada maestro podía decir a la gente que lo escuchaba. Y era muy interesante. Entonces, acá nos cambia mucho el concepto. Porque si yo tengo una idea de que Jesús no cumplió con el judaísmo, porque el judaísmo era tal o cual cosa, de que Jesús se aisló, de que Jesús no dialogaba con nadie, de que Jesús hacía la suya, entonces sí puedo caer en una visión de un Jesús revolucionario, en la visión de un Jesús que quería destruir el judaísmo, en la visión de un Jesús que decía, bueno, se acabó el judaísmo y ahora soy yo. Y esto es un poquito la propaganda que durante siglos posteriores se hizo en el cristianismo. Piensen que Constantino, cuando organiza la iglesia en el siglo IV, le permitió a los judíos ir una vez por año a ver el templo destruido, en realidad lo que quedaba, que era el muro de los lamentos, lo que hoy se conoce mundialmente como el muro de los lamentos, en hebreo Kotel Amaraví. Pero bueno, eso se hizo una práctica cristiana posterior. Los judíos no habían, digamos, tenido la culpa de lo que pasó, y el cristianismo les echó la culpa de la muerte de Cristo. Ahora es un poco anacrónico, ¿no? Porque a partir de la muerte de Cristo y su resurrección, el cristianismo plantea la redención de la humanidad, pero después le echa la culpa a los que supuestamente, ¿no?, cometieron ese delito, que en realidad el ajusticiamiento de Jesús, y siguiendo los evangelios, fue por parte de los romanos. Bueno, estas son las cuestiones que se complican en la historia, ¿no? Porque fueron los romanos los que cometieron este delito. Cuando uno dice delito porque no está de acuerdo con la ejecución, porque parece contraria a la ley. A la ley de Roma no le parecía contrario porque vieron en Jesús un sedicioso. Claro. Entonces ellos se sentían avalados por la ley. Así que bueno, esto para dar un calce de principio, digamos, a la cosa, y plantear, en primer lugar, Jesús nació como judío, se desarrolló como judío, aprendió como judío y empezó a enseñar como lo hacía todo judío que quería ser rabino. Tuvo discípulos, dio enseñanzas, interpretó la Torá, enseñaba mediante parábolas, ¿no? Y hablaba del reino de los cielos. Entonces, en este sentido, cuando él hablaba del reino de los cielos, también incorporaba tradiciones antiguas judías y dado eso, reconocía la autoridad de los profetas y por ende, sabía de lo que estaba hablando, sabía de los Nevi'im de los profetas, sabía de los Tubim, o sea, de los escritos sapienciales, y sabía de la Torá, sabía de los libros de Moisés, y él habla de Moisés. Con lo cual, Jesús era el típico judío que enseñaba a sus discípulos como un maestro, reconocía la autoridad mosaica, reconocía la autoridad de los profetas, reconocía la autoridad de pensamiento de los grandes escritores de Israel, y cumplía con lo que la Torá decía, según el judaísmo. Está bien, me podría decir alguien, no, pero mira, él le permitió a los discípulos hacer cosas en sábado que no se hacían. Y eso también estaba permitido dentro del judaísmo plantearlo. El judaísmo es muy ecléctico,
Por ahí la gente tiene una idea del judaísmo como que es rígido, eso es lo que siempre se enseña, ¿no? Como que es legalista, como que se atiende a la letra, sin embargo, y los desafío al que quiera, a la que quiera, que estudie el Talmud, ¿no? Y que se meta en los Midrash, en los Midrashim, digamos, que comience a estudiar lo que es el judaísmo en esencia, y va a ver que el judaísmo es muy ecléctico, porque no hay un dogma. En el cristianismo hay un dogma, donde si no se cumple tal cosa, entonces va a pasar otra, y donde si hiciste esto, no hay vuelta atrás, no, la ley te juzga de tal manera. Sin embargo, en el judaísmo te podés plantear cosas. Bueno, a ver, no puedo, pongámosle hoy día, no puedo usar el auto en Shabbat porque soy un judío observante. Uy, pero mi madre se descompuso, la ambulancia no viene, ¿la voy a dejar morir porque no puedo usar el auto en Shabbat? No, voy a agarrar el auto y la voy a llevar a que la salven. ¿Por qué? Porque la vida de un ser humano está por sobre el Shabbat. Entonces, me da pie a hacerlo. Ahora, si quiero usar el auto para ir a comprar y para salir a pasear porque a mí me gusta y no porque eso va a tener, digamos, el sentido de descanso de Shabbat, ahí no lo hago. Entonces, este eclecticismo que tiene el judaísmo es muy bueno. Siempre se define que ser judío es como ir de compras a un supermercado. Y en el carrito entra lo que a vos te parece que es necesario para tu vida. Por supuesto que hay cosas básicas, pero después añadís o no lo que vos querés o no querés. Bueno, en este sentido, cuando Jesús dice el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado, es una máxima judía. O no hagas a los demás, haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Que en la interpretación judía es no hagas al otro lo que no querés que hagan con vos. Es lo mismo. Entonces, lamentablemente la mala propaganda o el desconocimiento histórico y teológico del judaísmo llegó a separar la imagen de Jesús de la imagen judía. Pero en primer lugar, Jesús es Mesías, y el Mesías es un título judío. Por ende, cuando hablamos del Salvador del mundo, hablamos de un judío. Cuando hablamos de quien resucitó desde el cristianismo, ¿no? Lo planteo. Cuando se plantea del cristianismo que murió y resucitó, se está hablando de un judío. Otra pregunta muy filosófica sería, ¿cuando él resucitó, seguía siendo judío? Bueno, la respuesta está dada en lo que él mismo le respondió a esos dos escribas que vinieron, o sea, los que escribían la Torá, los sofrim, y le dijeron, una mujer murió y se casó con un hermano, el hermano murió, se casó con el otro hermano. Esa era la ley del levirato, digamos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, te tenían que casar obligatoriamente y por la ley con los hermanos que seguían. Perfecto. Entonces Jesús dijo, sí, no hay ningún problema. Pero le dijeron, porque sabían que Jesús conocía, entonces le dijeron, mira, una mujer tuvo que casarse con todos los hermanos, uno por uno, porque uno por uno morían. Era como pensar una idea, no porque hubiera pasado. Y sabían que Jesús entendía eso. Y Jesús dijo, sí, correcto. ¿Y cuál es la historia? Bueno, no, en el reino de los cielos, ¿quién va a ser su marido? ¿Y ella esposa de quién va a ser? Y Jesús le responde una interpretación muy interesante. Justamente le preguntaron a él eso porque eran fariseos y Jesús era fariseo y creían ambos en la inmortalidad del alma, en tanto la vida después de la muerte, en el juicio final. Y entonces Jesús le dice, no, en el reino de los cielos nadie va a estar dándose en casamiento. Y listo, corto el tema. Pero esa es, digamos, la cuestión, lo que se dice en hebreo, la maclojet, o sea, tratar de encontrarle la llave para ver una respuesta a un planteamiento técnico, teológico. Bueno, es lo mismo que se puede hacer en el cristianismo hoy día cuando surge algún inconveniente moral, ético, teológico, y hay que resolverlo con la tradición o con el dogma o con la Biblia. Así que bueno, por lo menos esta punta, digamos, de análisis para ir entendiendo. El sábado que viene será una cuestión mucho más técnica y teológica, pero ahora, básicamente, tener en cuenta esto, ¿no? La naturaleza humana del Jesús histórico, que también muchos lo debaten, no vamos a entrar en eso, pero también la cuestión de ver en Jesús una persona, un ser humano de su época, de su tiempo, con, digamos, el conocimiento que un maestro podía tener y con la necesidad de ser social, porque tuvo discípulos, porque tuvo amigos, porque lloró, porque se alegró, porque fue un ser humano más, pero ese ser humano más, entre comillas, era el ungido. Después hay discusiones, ¿no? Jesús cuando era chico lo sabía, no lo sabía, cuándo lo supo, María lo sabía. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito el sábado que viene. Pero en principio, tener en cuenta este carácter humano de Jesús que no lo minimiza, sino que al contrario, considero yo, lo revaloriza, porque el judaísmo justamente esperaba un Mesías que fuera propio de su época, justo, ético, moral,
y que pudiera resolver prácticamente los problemas de su tiempo. Y qué interesante e importante, profesor, tener en cuenta los datos históricos para poder contextualizar, para poder entender justamente lo que usted está mencionando, como de este Jesús, que si no entendemos que más o menos qué línea tenía respecto a los pensamientos religiosos de su época, eh, esto que usted mencionó respecto a los fariseos, que eran o parte de un grupo de fariseos, justamente por la forma como él se expresa, qué es lo que dice, los pensamientos que dan a entender respecto a él, el ver que los romanos no eran los malos de la película, quizá entre comillas digo los malos, porque si tomamos en cuenta lo histórico, era un imperio, bueno, de esa época, estamos hablando de 2000 años atrás, un poquito más, un poquito menos también, de que normalmente un imperio, bueno, hacía lo que hacía, con la fuerza, dominaba y todo lo que vemos, y que, bueno, ellos no tenían nada personal en contra de Jesús en este caso, ¿no? Y lo otro también, aquí a tomar en cuenta cómo es que viene el antisemitismo, ¿no? Desde el cristianismo, quizá en el futuro, digo, después de la vida o la época de Jesús mismo, justamente culpando a los judíos como los que lo asesinaron, ¿no? Bueno, Sí, sí, hay muchas cosas a tomar en sí, no, cuenta en realidad, ¿no? Para entender mejor. sí, sí, está muy bien lo que estás marcando y es un tema muy importante, sobre todo pasó a ser un tema mucho más importante después de la Segunda Guerra Mundial y está muy bien que lo traigas a cuenta. Y vos pensás esto, recién en el Concilio Vaticano II, estoy hablando del año 62 a 1965, es cuando se quitó de la liturgia, como parte de la liturgia, un recitativo que decía justamente, hablaba de los pérfidos judíos, que reconozcan la verdad de la salvación en Cristo, parafraseando, ¿no? Un poco, pero decía, hablaba de los pérfidos judíos como aquellos que habían terminado matando a Jesús. Bueno, digamos, 2000 años de antisemitismo para linchar o para opacar o para minimizar a un pueblo dejaron mucha, digamos, descendencia ideológica. Todavía hay teólogos que lo plantean y en el protestantismo también se considera mucho la cuestión de la teología de la sustitución. La teología de la sustitución plantea, aunque nunca nadie desde un púlpito o enseñando dice, miren, les voy a enseñar la teología de la sustitución, pero cuando se habla del antiguo y nuevo Israel, es teología de la sustitución. O sea, antes eran ellos, ahora somos nosotros, antes era la ley, ahora es la gracia, antes era el... Bueno, en realidad no hay base bíblica para hablar de eso y de alguna manera sirvió a los intereses de la formación de la iglesia. Pero no solo, digamos, de una iglesia, sino de todas. Porque el cristianismo, cuando uno rasca un poco la teología, a veces expresa cuestiones que no son ecuménicas, sino que no tienden al diálogo religioso ni nada, sino que tienden al exclusivismo. Se acusó a Israel de ser exclusivo, aparentemente de ser exclusivista, de apartarse de las demás naciones, pero después también las iglesias cristianas realizaron lo mismo, no a nivel racial, pero sí a nivel ideológico. Lo que pasa que cuando llega hasta el judaísmo, cuando los cristianos en la Edad Media o posterior atacan el judaísmo y lo declaran, digamos, por fuera de la gracia y demás, ya hay un contenido racial. No es fácil diferenciar hasta dónde va lo ideológico y hasta dónde va lo racial. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, durante el proceso inquisitorial en Europa o en América mismo, por ejemplo en Brasil o en digamos, lo que era la región de Lima, a los judíos cuando se los juzgaba, porque no se dudaba de la conversión que habían realizado, los cristianos, como se decían en portugués, los cristianos novos, los nuevos cristianos, se los juzgaba, se los encontraba culpables de seguir practicando el judaísmo y lo primero que se hacía era quitarle los bienes. O sea, en realidad hay una cuestión ideológica, pero también hay una cuestión económica, hay una cuestión política, y entonces sí, el antisemitismo, digamos, el antijudaísmo generado en los primeros siglos del cristianismo, dejó su huella. Y esta huella está dada en que se acusó de deicidio, o sea, de matar a un dios, al pueblo judío, cuando el pueblo judío en realidad no puede ser culpado de eso. En el patio donde aparece Poncio Pilato presentando, digamos, a Jesús, según la historia, en ese patio
y si hubo el patio lleno y la cantidad de gente diciendo que se ha condenado Jesucristo, más de 150 personas no entraban. O sea que no podemos culpar a 1 millón que vivía en Israel por lo que 150 quizás pagados por alguien decían, y no podemos culpar a los que estaban en la diáspora en ese momento, viviendo en Egipto, en el norte de África, en lo que hoy día es Europa, en lo que era el Asia. No podemos. Pero bueno, lamentablemente miente que algo quedará, y quedó mucho de eso, y el pueblo judío después, esa acusación de deicidio, lo llevó a un derrotero histórico muy complicado, sobre todo en el proceso de la Edad Media, y mismo hasta la expulsión de España, ¿no? Tengamos en cuenta que, y ahí viene a cuento, digamos, esta cuestión de Cristóbal Colón y sus marineros, que muchos seguramente, y se establece hoy día que Colón era judío, por lo que también él tuvo que salir de España a raíz de esa expulsión, porque coinciden con los días en los cuales ya los judíos tenían que dejar de pisar tierra española, y Colón dejó de pisar tierra española cuando el edicto se lanzó, digamos, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas que vienen a cuento de esto, bueno, ¿por qué se dieron? Y se dieron porque se organizó teológicamente todo para que los judíos quedaran al margen, digamos, de la redención, o sea, era el antiguo Israel, la antigua alianza, y eso tiene una connotación, por eso yo siempre aclaro y digo, para el cristianismo, el Antiguo Testamento, para el judaísmo, el Tanaj. Siempre lo aclaro porque hay toda una intencionalidad teológica en esto. Si yo digo, no, ese es el Antiguo Testamento, ahora está el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí estoy con teología de la sustitución. Antes eran ellos, ahora somos nosotros, como dicen, ¿no? Pero recomiendo leer Romanos capítulo 9, 10, 11, y para ver ahí entonces cómo el apóstol Pablo habla de Israel, habla del olivo verdadero, de los que son injertados en el olivo verdadero, y esto es muy interesante para derribar el antisemitismo que durante muchos siglos, lamentablemente, se pasó de generación en generación del mundo cristiano. Sí, como esta y un montón de enseñanzas, profesor, que vamos a seguir comentando en el próximo encuentro. Profesor, algo más para estar cerrando, algo para juntos poder reflexionar en esta mañana con esto muy interesante que estamos aprendiendo. No, básicamente esto, justamente, tener en cuenta la necesidad, siempre cuando hacemos teología o cuando hacemos historia, del respeto, el respeto al pensamiento del otro. Y si uno habla, tiene que hablar con bases fundadas, ¿no? No guiarse por lo que alguien te enseñó hace años y vos nunca te pusiste a leer si era verdad o mentira. En realidad, ojo con esto, porque también no hablamos de la verdad en ningún momento. En ciencia o en ciencias sociales, que estamos trabajando básicamente esto, cuando hacemos historia, sociología, economía, no podemos hablar de la verdad. Hablamos de teorías, porque es según el observador. Ahora, nosotros tratamos de ser lo más imparciales posible en la observación y marcar cómo en la historia también se han dado situaciones que no mejoraron la naturaleza humana, sino que la empeoraron. Y creo que es bueno el análisis de la persona de Jesús en este sentido, más allá de la cuestión doctrinal, que cada denominación, que cada grupo religioso pueda tener. Creo que es importante tener en cuenta el respeto a la vida, el respeto a la santidad de la vida que hay que tener siendo creyente. Y en segundo lugar, ser amplio en los conceptos, porque nadie tiene la verdad absoluta. Y segundo, desde el punto de vista que se mire, las cosas pueden variar. Tanto varían que los cristianos miraron desde un punto de vista las cosas en los primeros siglos, condenando al cristianismo, al judaísmo, a un tormento milenario, propuesto por los cristianos, ¿no? Porque las persecuciones, los guetos, la confiscación de bienes, todo eso lo produjo el pueblo cristiano contra el pueblo judío, a causa de que, como dicen en Chile, ¿no? Algún gallo por ahí dijo que tal cosa, y entonces, bueno, como dicen en Chile, repito, al tiro fueron y actuaron de manera violenta, discriminatoria, contra el pueblo judío. Y creo que, más allá digamos, de las palabras que usamos, ¿no? Tiene que ver con esto de que los primeros siglos y la constitución de la Iglesia cristiana marcaron fundamentalmente las consecuencias históricas que vivió el pueblo judío. Y creo que acá es donde más hay que revalorizar la persona de Jesús como puente
de la humanidad en relación al diálogo. Jesús nunca condenó. ¿Qué le dijo a la mujer? Ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, significa teológicamente, no hagas que tu vida esté en oscuridad, trata de vivir a la luz. Eso es lo que está planteando, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no se tomaron en cuenta esas palabras, y sí otras tergiversadas de lo que pudo haber dicho Jesús o sus discípulos, los apóstoles. Creo que el mensaje de Jesús es limpio, es claro, es ético, es moral, es imparcial, es equilibrado, es justo, y ahí me parece que es donde mejor se puede tender puentes de diálogo con cualquier denominación o congregación. Y bueno, tenemos que empezar a ver todo el panorama, como decimos, y no solamente esto que mucho nos gusta hacer de cortar y pegar, ¿no? Editar mucho para armar nuestro, más o menos lo que nos gusta, ¿no? Exacto, sí, Hay que ser honestos, imparciales y ver, pues, ¿no? Aunque no me guste, aunque no me enseñaron así, a veces lo que queremos un poco es confirmar más lo que nos dijeron o lo que nos gusta que lo que, bueno, está ahí, ¿no? Y bueno, en eso tenemos que trabajar mucho. Profesor, muchísimas gracias por este encuentro y estaremos continuando la próxima entonces. Dale, buenísimo, David. Bueno, entonces saludos a vos, a la audiencia, y el sábado próximo continuamos con esto y vamos a ser un poquito más detallistas en ciertos aspectos que no quería mezclar con, digamos, la presentación de hoy, dado que son pues, cuestiones más técnicas, que hay que hablarlas un poquito más en pausa, porque van, no es que van en contra de lo que se cree hoy día, sino que por ahí ajustan algunas realidades o algunos conceptos que hay que ir digiriéndolos de a poco para no cometer errores en la interpretación. Así que bueno, nos hablamos el próximo sábado. Perfecto, siempre en base al análisis. Muchas gracias, profesor. Un abrazo y será hasta el próximo encuentro. Gracias. Dale, nos vemos. Chau, chau. Era el profesor Martín Aisicovich, como cada programa, como cada sábado con nosotros, contactándose y dándonos siempre las pautas, por ahí el conocimiento, la lectura, el análisis, bueno, y vamos a seguir. Muy cierto, hay que analizar, hay que ser abiertos, hay que tratar de ver el panorama completo y no solamente ese pedacito que quizá cuando empezamos lo oímos, lo escuchamos y lo leímos, sino que hay mucho más para tratar de entender, para tratar de ver las cosas. Les agradecemos un montón a la gente que nos está chequeando, nos está siguiendo por el Facebook, a la gente que también oye ahora a través de el YouTube, siempre en Facebook y en YouTube, búscanos como En Contacto Baires, a la gente de la 100.9 FM y a la gente también que nos escucha a través de maya10.com. Muchísimas gracias. Continuamos nosotros con el programa. Esto fue la primera parte, vamos a decir, porque vamos a seguir más con este tema de Jesús el Maestro, Jesús el Rabino. Muy interesante en verdad.